hagas en mí según tú quieras. Queridos hermanos y hermanas, hoy estamos en esta fiesta tan importante para nosotros en nuestra iglesia, la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Para ir un poquito al tema de la reflexión de lo que constituye este milagro, este hecho extraordinario de que María fue concebida sin pecado, a eso se refiere con inmaculado. Inmaculado es lo que está absolutamente puro, limpio, que no contiene contaminación de ninguna especie. Eso es lo inmaculado. De hecho, es una expresión que muchas veces nosotros mismos utilizamos. O sea, esto está inmaculado, esto está muy limpio, ¿verdad? Esto está incorrupto, también significa eso. De todas las criaturas que Dios ha creado, la Virgen María fue preservada del pecado original. Y frente a este tema, tanto el de la Virgen María como el tema de la Inmaculada Concepción, han sido temas que a lo largo de la historia se han sometido a algunos cuestionamientos de mucha gente, sobre todo, ahora lo escuchamos esto bastante en el campo protestante, que María no fue virgen, que si María fue inmaculada, entonces Jesucristo no la salvó. Y da este tipo de dudas, este tipo de inquietudes, lejos de escandalizarnos y de ponernos en una actitud a la defensiva todo el tiempo de andar diciendo, eso está mal. Lo que tiene que motivar en nosotros, los cristianos católicos, es a una investigación para poder dar razones de nuestra fe. Yo más de una vez lo he dicho, el tema de la fe no es un tema donde no existen dudas. Las dudas, incluso el famoso filósofo Descartes decía que la duda es un método para ir al encuentro de la verdad. Entonces, el que quiere ir creciendo tiene dudas, eso es lo más normal. Lo importante es que no se quede en la duda, lo importante es que lo investigue. Y cuando hablamos de investigar fuentes que sean dignas de crédito. No cualquier aventurero por allí que uno se encuentre en la calle está en capacidad de podernos dar a nosotros lecciones, de poder ir despejando las diferentes inquietudes que tengamos sobre la fe. Si son dudas del tema bíblico, hay que buscar expertos en la Biblia. Si es dudas del tema dogmático teológico, hay que buscar expertos que han estudiado el tema dogmático y teológico. Si hay dudas en el campo histórico, hay que investigar en el tema de la historia, es decir, zapatero a tus zapatos. Y fíjense ustedes que en este sentido es hermosa la palabra que el Señor nos regala, porque ¿en dónde tiene fundamento todo esto de aquí, de lo que estamos hoy celebrando? Hay muchísimas cosas de las que podríamos dedicarnos a escudriñar paso a paso, pero yo quisiera simplemente provocar como una especie de pincelada general de cuán hermoso, maravilloso, misterioso también es el plan de Dios para nuestra redención. Fíjense ustedes que apreciaron que en la liturgia de hoy la primera lectura corresponde al libro del Génesis. Y usted se preguntará por qué tiene que ver el Génesis con el tema de la Inmaculada Concepción. Y quiero retomar un par de cosas de aquí. Dice Génesis capítulo 3, versículos del 9 al 15 y el versículo 20. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Qué hermosa pregunta, qué hermosa pregunta. Fíjense ustedes que yo les decía hace un ratito que el tema de la duda no es un tema malo. Y esto aparece figurativamente ya como en la presencia de Dios mismo. Esta es una pregunta hermosa para hacerse un tema de reflexión cada uno en la vida personal. Yahvé Dios sale y le pregunta al hombre y a la mujer, ¿dónde estás? Eso es como si a usted le preguntaran también, oye, José, María, Andrés, Leonardo, Carolina, María José, ¿dónde estás? ¿Dónde estás en el proceso de maduración de tu fe? ¿Dónde estás en el ritmo de tu vida? ¿Dónde estás en la calidad de vida cristiana? ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy yo? ¿En qué etapa estoy yo? En mi conciencia de vida cristiana, ¿en dónde estoy? Dios es misericordioso. Dios sale al encuentro del hombre que ha pecado. Fíjense ustedes, primer detalle de misericordia de Dios. Adán y Eva, Adán significa hombre, Eva significa madre, así como lo escucharon allí. Y Dios es el que
a pesar de que el ser humano peque, Dios es tan misericordioso que sale a su encuentro. ¿Cuántas veces nosotros, cuando hemos fallado a Dios, cuando hemos cometido algún pecado, lo que hacemos es alejarnos de Él? No nos acercamos a Dios, nos alejamos de Él. Y eso le pasó a Adán y a Eva, se alejaron. Y Dios sale misericordiosamente a ese encuentro. Y ahí en esa pregunta ya está contenida el mensaje y el anuncio de lo que será después la Virgen María. Y les voy a decir por qué. ¿Dónde estás?, le preguntan. Y entonces este responde: oí tus pasos en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. ¿Qué es una consecuencia del pecado? El que comete un pecado siempre anda escondiéndose. Busca esconderse. Para pecar busca esconderse. Lo que es limpio y puro no necesita esconderse. ¿Dónde estás? Oí tus pasos, me escondí. Entonces le dice Dios: ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Respondió Adán: la mujer que me diste por compañera me ofreció el fruto y comí. El Señor dijo a la mujer: ¿por qué has hecho esto? Repuso la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entonces dijo la serpiente: ¿por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los hombres y de entre todas las bestias salvajes, y arrastrarás, etc. La pregunta de Dios para el hombre es una pregunta sin respuesta inmediata, pero recuerden que el demonio es ángel, son superiores en naturaleza al ser humano. La pregunta que Dios tiene para el hombre está llena de misericordia. La que tiene para los ángeles está llena de sentencia. E inmediatamente, ipso facto, en el acto, Yahvé Dios a la serpiente le da la consecuencia de su pecado. Primera cosa misericordiosa que ustedes y yo descubrimos: Dios al ser humano siempre le ha tenido misericordia y le ha perdonado. A los ángeles no. De hecho, la misma palabra de Dios dice que al que más se le da, más se le exige. Los ángeles tienen un grado superior, hasta de conocimiento y conciencia, superior al ser humano. Hágase en mí lo que